Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Daniel Roquevítolo y hoy nos toca hablar en el derecho societario del régimen de intervención judicial en las sociedades. Dentro de los conflictos que se dan en las sociedades, en la vida de las sociedades, hay muchos conflictos entre socios, hay muchos conflictos interorgánicos y hay muchos conflictos en los cuales se adquiere en el conflicto mismo una característica de enorme complejidad, porque afecta a la administración de la sociedad. El órgano de administración, por definición, es el destinatario de la obligación destinada a realizar el objeto social, de cumplir con la actividad. El órgano de administración es el que lleva el día a día y el que hace permanente la gestión de la sociedad. Por eso, cuando hay algún inconveniente con este órgano de administración, se produce un conflicto grave, porque si hay un problema con la Asamblea, habrá resoluciones orgánicas, cuestiones que no pueden resolverse, pero la sociedad continúa con su marcha diaria. Si ocurre en el seno de la sindicatura, estaremos discutiendo los alcances de la fiscalización, pero cuando se afecta el órgano de administración, la sociedad puede quedar paralizada. Y por otra parte, si se deja seguir actuando a un órgano de administración que está colocando en peligro a la sociedad, bueno, entonces la sociedad corre un peligro enorme. Y por eso es que existen algunas medidas contempladas en la ley para poder poner coto, detener o aminorar el impacto negativo que pudiera tener una falta de conducta de parte de los administradores de cierta gravedad. Bueno, los actos de los administradores, ya lo hemos dicho en otras charlas que seguramente has visto, este es un tema muy delicado porque tenemos dos miradas. La primera es la del cumplimiento de la ley, el estatuto y el reglamento, es decir, sus obligaciones de legalidad y su relación con las disposiciones del artículo 59 que establecen el estándar de conducta que deben mantener estos administradores, es decir, actuar con la lealtad y diligencia de los buenos hombres de negocios. Pero por otro lado tenemos la discrecionalidad de los actos de administración en cuanto a la oportunidad o a la bondad, y estos no pueden ser vetados en su sustancia por los otros órganos en materia de legalidad, sino que solamente podrán dar lugar a que el órgano de gobierno revoque la designación de los administradores o los cambie, pero no puede interferir en esta facultad. Entonces, este régimen de administración, que está muy bien pensado para funcionar en la normalidad, puede llevar en algunos casos a situaciones de abuso, de negligencia y aún de violación de las normas legales por realización de actos o por incurrir el directorio o los administradores en omisiones que pongan en peligro grave a la sociedad con un significativo perjuicio potencial o efectivo para la sociedad y para los socios. Y ante la urgencia de una situación de esta naturaleza, bueno, la ley ha concebido un régimen de excepción que consiste en la intromisión de un tercero en la esfera de actividad del órgano de administración para que o bien informe sobre lo que está ocurriendo, o bien participe de la administración con el resto de los administradores, poniendo seguridades y coto a la actuación de estos, o, en los casos más graves, sustituya a los administradores naturales y se hagan cargo de la administración. Bueno, el objeto de estas medidas que están contempladas en la ley y que son de carácter excepcional, se encuentra vinculado con la celeridad con que se desarrollan los actos de administración en el régimen societario, su dinamismo y también porque un control efectivo posterior puede llegar tarde y puede hacer inocuo o directamente sin efecto alguno la decisión que se pudiera tomar porque el daño ya estaría hecho. Cuestión que hoy se encuentra muy relacionada con una nueva mirada que está dando
el legislador del Código Civil y Comercial de la Nación a través de los mecanismos denominados de tutela preventiva y de prevención del daño, que están en los artículos 1710 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación. Así que bueno, ahora vamos a ver un poco de qué se trata este régimen que denominamos intervención judicial en la sociedad. Recogiendo una experiencia muy vasta judicial y muchos antecedentes doctrinarios sobre la materia que se habían producido durante la vigencia del Código de Comercio, en el año 1972 la ley 19.550 recogió el guante e incorporó un instituto dentro de la normativa denominado intervención judicial de las sociedades, sí, circunscribiéndolo en cierta forma aparentemente al supuesto de mala administración y como un complemento de la acción de remoción de administradores para proteger los derechos de los socios, por lo menos hasta que en el litigio final, donde se discuta la remoción de los administradores, se dicte una sentencia definitiva. Sin embargo, sin desconocer que este es el supuesto más frecuente, no puede ignorarse que existen otras situaciones, ¿no es cierto?, que independientemente de una acción de remoción, es susceptible de ser subsanado a través de la misma intervención judicial. Por ejemplo, si desaparecieran todos los administradores, si hubiera una vacancia, o cuando mueren todos los integrantes, y bueno, y en este caso, que queda la sociedad acéfala, también se puede intervenir sin que haya habido una falta de conducta de dichos administradores. Un profesor de nuestra facultad, el profesor Malagarriga, recordaba que también, aparte de estas normas que incorporó la ley de sociedades en materia de intervención judicial, existían otras posibilidades de intervenir los órganos de administración a través de institutos procesales. Por ejemplo, la posibilidad que la jurisprudencia y los códigos procesales permiten de intervenir a través de medidas cautelares para convocar o una asamblea o por el pedido de alguien a quien se le impide ejercer el cargo, un director al que no se le permite acceder, bueno, o por ejemplo para poder buscar elementos para el estado patrimonial de la empresa y poder ahondar en su verdadera realidad. Pero la medida es una medida de carácter cautelar, no estamos hablando de una acción de fondo. Lo que tiene es que, si bien es una medida que está dentro de la legislación de fondo, dentro de la ley de sociedades, tiene un trámite o un funcionamiento de medida cautelar. La procedencia de la medida, por ejemplo, tiene que ser acreditada inaudita parte, es decir, sin necesidad de ir a la sociedad sobre el particular, una cuestión que hoy está bajo discusión. De hecho, hay un proyecto de reforma de la ley que dice que antes de tomar una medida cautelar contra una sociedad, hay que darle la oportunidad de que la sociedad se exprese, con lo cual cambiaría la naturaleza inaudita parte de estas cuestiones. Lo que se pretende con el trámite inaudita parte es que la sociedad no tome las medidas para anotar, mejor dicho, para hacer ilusorio la futura sentencia. Pero bueno, son cuestiones que hoy están todavía en debate en la doctrina. Además de los códigos procesales, que tienen normas sobre intervención, y de la ley de sociedades, también hay otras leyes sustantivas que contemplan la intervención judicial, como es el caso de la ley de concursos y quiebras, en el concurso preventivo, poder intervenir por el juez de concurso de la sociedad o desplazando a los administradores cuando se violaren las restricciones impuestas al régimen de desapoderamiento atenuado que tiene la ley concursal, y también hay normas específicas en la ley de entidades financieras, la 21.526, en la ley 20.091 de entidades aseguradoras y otras disposiciones respecto de instituciones que están reguladas por leyes especiales. ¿Cuáles son los requisitos y pruebas necesarios
para solicitar la intervención judicial en una sociedad? Bueno, tenemos primero que ver quiénes son los legitimados para tomar esa medida, qué es lo que tienen que acreditar y cuáles son los requisitos para que también el tribunal que interviene pueda conceder la medida cautelar solicitada. Vamos a ver estos puntos uno por uno. El artículo 114 de la ley 19.550 exige la acreditación por parte del peticionante de su calidad de socio. Es decir, no se encuentra habilitado para pedir una intervención judicial quien no tenga el carácter de socio, porque no puede invocar un interés legítimo para la remoción de los administradores. Recordemos que es una acción que viene acompañando a la acción de remoción. Y la prueba de la calidad de socio va a variar según el tipo de sociedad de que estemos hablando. Y es muy difícil, claro, probar la condición de socio cuando estamos frente a una sociedad de hecho, porque con las sociedades regulares o sociedades típicas, donde se pueden mostrar instrumentos escritos o donde hay contratos y estatutos inscritos en el registro público, bueno, esto es sencillo. Pero el problema es que cuando estamos frente a una sociedad de hecho, la cuestión es un poco más compleja. También se ha discutido si el síndico puede pedir la intervención judicial en las sociedades cuando ejerce esta función, y sobre todo en aquellos donde hay una sindicatura obligatoria. Bueno, en general se le ha negado esta facultad al síndico y se ha dicho que en realidad el síndico lo que tiene que hacer es velar, fiscalizar, ¿no es cierto?, controlar, pero que no hay norma alguna que le autorice a poder presumir de facultades como para pedir este tipo de medidas cautelares. Lo cierto es que estos argumentos, que son válidos para la generalidad de los supuestos, bueno, es complicado porque el cuestionar al síndico la posibilidad de pedir esto al Consejo de Vigilancia, cuando en realidad se encuentre el órgano de administración con imposibilidad de actuar por ausencia, incapacidad o fallecimiento, parece algo extremo, porque justamente el síndico tiene esta función de velar por el normal desarrollo de la administración. Así que en general no ha sido admitido, pero es algo que realmente deberíamos tener en consideración. Y la jurisprudencia ha aceptado en algunos casos, así como también la autoridad de Contralor, que el síndico, ante una ausencia o vacancia o abandono de la administración, promueva una acción tendiendo, o una denuncia, tendiendo a que se generen los mecanismos necesarios para permitir la normal administración. La Inspección General de Justicia también lo puede hacer. Le puede solicitar al juez del domicilio de la sociedad la intervención de la administración cuando en la sociedad se hayan adoptado resoluciones de sus órganos, asamblea, directorio, sindicatura o consejo de vigilancia, que sean violatorias de la ley, del estatuto, del reglamento o contrarias al interés público, cuando el ente haga oferta pública de sus acciones o debentures u obligaciones negociables, o cuando realice operaciones de capitalización, ahorro, o en cualquier otro caso en el cual se esté requiriendo dinero o valores al público, a cambio de promesas de prestaciones y beneficios futuros. Claro está que la Inspección General de Justicia va a tener que fundar en su resolución correspondiente las causales que motivan la presentación judicial, y la intervención tendrá por objeto simplemente remediar las causas que la motivaron, y si ello no fuera posible, bueno, la disolución y la liquidación del ente, y para eso tenemos que ver lo que dice el artículo 303 de la ley 19.550. Ahora, recordemos que aquí la mirada de la justicia tiene que ser muy estricta, porque en realidad aquí no se está buscando que la Inspección General de Justicia con esta facultad esté protegiendo a la sociedad, sino que lo que está
protegiendo es el interés general. Finalmente hay un tema que es el siguiente. Nos preguntamos, bueno, o se preguntó la doctrina durante mucho tiempo, ¿los acreedores pueden pedir la intervención? Bueno, según la ley de sociedades, no. Pero sin embargo, a través de medidas cautelares perseguidas por los códigos procesales o bajo el sistema procesal, muchas veces se han obtenido intervenciones en las sociedades y se pueden establecer intervenciones para cuestiones concretas, la designación de un interventor recaudador para cobrar un crédito, o por ejemplo, un interventor informante cuando se está pendiente de cumplimiento un contrato o una obligación, o cuando se trata de servicios particulares. Bueno, y esto que el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación llama interventor recaudador o interventor informante, son modalidades muy particulares que están por fuera de la ley 19.550, pero pueden afectar a las sociedades en su régimen de administración. ¿Cuáles son las condiciones objetivas de procedibilidad? ¿Qué tiene que ocurrir para que se pueda disponer una intervención judicial? Bueno, de esto nos vamos a ocupar ahora. Además de que la petición de la intervención judicial de la sociedad tiene que venir de un sujeto legitimado, la ley exige otra cosa más. Dice, bueno, aparte de un sujeto legitimado, hay que probar la existencia de peligro, y aparte hay que probar también la gravedad, porque este peligro, esta gravedad también no es una situación objetiva amplia, sino que es algo que tiene que provenir de actos o de omisiones del administrador o de los administradores, y que el peligro en la demora es fundamental, que se requiere una rápida intervención de la justicia para evitar que se produzca un daño o que se agrave un daño que ya se está sufriendo. El análisis de la jurisprudencia, ¿qué demuestra? Que los tribunales han sido muy exigentes siempre para apreciar los hechos invocados, para decir si finalmente hay una situación de peligro grave y hay peligro en la demora y que esto se vincula con acción u omisión de los administradores. Bueno, lo que ha dicho la jurisprudencia es, mire, esto como hay que mirarlo y hay que fundarlo con un criterio restrictivo, bueno, hay que ser muy cuidadoso para poder determinar si esto se debe dictar o no esta medida de intervención. Los argumentos de la jurisprudencia han sido variados y en realidad en muchos casos se han excedido porque han pedido algunas exigencias que van más allá de las que realmente están contenidas en la ley. Aparte de tener que indicar y probar, no de un modo acabado, por cierto, porque estamos en una medida cautelar, digamos, donde hay que probar acabadamente es en la acción de remoción. Aquí lo que hay que dar pruebas indiciarias, verosimilitud del derecho, verosimilitud de los hechos, en lo que hace al peligro también y a la gravedad. Y la otra cosa que hay que hacer es demostrar que se han agotado los recursos previstos en el contrato social o en el estatuto. ¿Por qué? Porque lo que se está queriendo hacer aquí es justamente tomar una medida excepcional cuando no hay otra medida disponible. En la medida en que las previsiones del contrato, del estatuto, permitan resolver el conflicto sin tener que recurrir a una medida tan extrema, hay que buscar esos caminos. Es decir, tiene que haberse agotado el pedido de informes, las solicitudes, las acciones que se hayan hecho y las peticiones a los órganos internos. Y si no se ha agotado el recurso o el mecanismo que la propia sociedad ha establecido en su contrato o en sus estatutos para resolver los conflictos, no queda abierta esta vía de la intervención judicial. Y también hay que probar, por cierto, que se ha iniciado y se ha promovido
la acción de remoción, porque esta es una medida cautelar que es accesoria a la acción de remoción. Es un carácter accesoria, pero tiene una particularidad, que este carácter accesorio, cuando se materializa en la petición judicial, se convierte en una acción de fondo, porque en realidad estamos removiendo y la medida cautelar es un anticipo de lo que va a ocurrir con la separación o con el desplazamiento del administrador en diversos estadios, según sea una mera información, una coadministración o una sustitución absoluta de los administradores. Pero es claro que la accesoriedad importa la imposibilidad de solicitar la intervención judicial de una sociedad si no se ha promovido la acción de remoción. Ahora, cuando la acción se promovió y se obtuvo la intervención judicial, esto se integra con la acción de fondo. Hay diversas clases y diversos niveles de intervención judicial. Y sobre esto vamos a detenernos unos minutos a continuación. Según sean los hechos invocados y la gravedad que presentan, la intervención judicial puede tener diversos alcances. Van desde el desplazamiento total de administradores, que es lo que dijimos, es decir, la intervención judicial típica. Los administradores naturales se van y son reemplazados por un interventor judicial. También hay un estadio intermedio, que es la denominada coadministración. Se designa a alguien para que administre con los otros administradores y normalmente se le da un derecho de veto. Y tercero, la más liviana de las intervenciones, que es la del veedor o interventor informante, que cumple una función de recabar información y asesorar al tribunal. La primera de las normas, normalmente, que es la más grave de todas, que es la del interventor con desplazamiento, se trata o se debe tratar de situaciones en que la sociedad corre un peligro inmediato y que los administradores en realidad han realizado maniobras fraudulentas o cometido delitos en perjuicio del ente, y entonces allí el interventor que llega desplaza al anterior y toma todas las funciones que desempeñaba el anterior. Y aun cuando fuera un órgano colegiado y se decide un solo interventor, este interventor va a ser órgano de administración y va a funcionar en reemplazo de la totalidad del directorio. La segunda modalidad es la coadministración, es decir, cuando la urgencia en la suspensión de los administradores no resulta tan clara, o cuando se han menoscabado derechos de socios minoritarios, pero no se ha afectado el patrimonio de la sociedad. Y entonces la designación es de un coadministrador, alguien que comparta las funciones de administración junto con los administradores naturales. Y la última, que también habíamos mencionado nosotros, es la del veedor, la persona que designa el tribunal para que intervenga no como administrador, ni participando en la tarea de administración, ni tampoco integrando parcialmente el órgano de administración, sino que para buscar información, para recabar informes, para juntar documentación y preparar un informe que va a generar dos cosas: o bien una situación donde el tribunal entienda que no hay tal peligro en la demora, ni hay tal daño, ni hay tanta preocupación o consternación respecto de lo que ocurra con la sociedad y que se puede esperar el juicio de remoción, o bien confirmar que realmente lo dicho por el peticionante es serio y que puede llegar a profundizarse en nivel de intervención, porque es una medida cautelar y las medidas cautelares, como saben ustedes, son provisionales, es decir, pueden ser cambiadas, alteradas o dejadas sin efectos según los nuevos elementos que pudieran aparecer. Así que, si el interventor encuentra que las cosas están relativamente bien, habrá terminado con su informe como veedor, y si encuentra que hay realmente anomalías, bueno, el juez determinará si cambia y sustituye esta veeduría por una coadministración o directamente va a un régimen general
de sustitución de administradores. Ahora, el juez no está obligado a responder exactamente a lo que pida el peticionante. El juez tiene amplitud de poderes para resolver. A lo mejor el sujeto legitimado pide la intervención con desplazamiento y el juez designa un veedor, ¿no es cierto? O un coadministrador. O el legitimado pide un coadministrador y el juez dice, no, primero quiero un veedor y de acuerdo a lo que surja del informe veré qué hago. Bueno, esto es una facultad que tiene el propio juez. ¿Cómo debe actuar? ¿Cómo debe guiarse en su funcionamiento y en su conducta este interventor judicial? Bueno, de eso nos vamos a ocupar. En primer lugar, el interventor judicial tiene que desempeñar el cargo de una manera personal, ¿no es cierto? No puede delegar las funciones y tiene que cumplir con las mismas conductas, requisitos y con todos los recaudos con que debe moverse un administrador societario. Lo que es claro es que las funciones del interventor judicial tienen que estar señaladas en la resolución que lo designa, en el auto de designación. Y en caso de silencio, bueno, es claro que no puede ser más que un administrador legal o un administrador societario según la ley, el contrato y el estatuto. Si el juez no le marca cuáles son las funciones, tiene todas las de los administradores según la ley, el contrato o el estatuto. Si estamos hablando de que el juez quiere restringir estas facultades, marcará en su resolución qué es lo que tiene que hacer. Tendrá que asumir los gastos ordinarios con los fondos sociales y para los gastos extraordinarios los mismos tienen que ser autorizados por el juez y previo traslado a las partes, salvo cuando la demora pudiera causar un perjuicio, en cuyo caso el interventor debe informar al juzgado dentro del tercer día realizados estos gastos para buscar su aprobación y su reembolso. Es como lo dice el artículo 225 del Código Procesal. ¿Qué otros requisitos hay para el pedido y la obtención de una medida de intervención? Como lo hemos dicho, la intervención judicial es una medida cautelar. Y entonces los requisitos son los propios de las medidas cautelares. La verosimilitud de los hechos, la verosimilitud del derecho, la acreditación del peligro de la demora y la prestación de la contracautela. Y de esto vamos a hablar, que intervenir una administración de sociedad no es una cosa menor. Un sujeto extraño interviene y cambia un ritmo de funcionamiento de la administración propia del ente societario. Y para cubrir los eventuales perjuicios que la medida puede ocasionar en un caso de que hubiera sido pedida sin derecho o que hubiera sido un exceso del peticionante, la ley establece que el peticionante debe prestar una debida contracautela. Y la contracautela puede ser constituida de diversos modos, puede ofrecer embargo un bien inmueble, prendas sobre automotores, caución de títulos públicos, una suma de dinero, un seguro de caución otorgado por una compañía de seguros, ¿no es cierto? Y aún puede ofrecer como contracautela las propias acciones o en garantía las participaciones sociales, que finalmente es el capital con el cual el sujeto legitimado socio viene a solicitar esta medida tan extrema. Dentro de las contracautelas ya se sabe, en todas las medidas cautelares hay caución juratoria, normalmente no es admitida en estos casos. Una fianza personal puede ser, una garantía bancaria o de alguna persona que tenga suficiente solvencia económica y también las garantías reales, pero básicamente están exigiéndose garantías reales. Si la medida pueda ser dada por una determinada resolución judicial con una contracautela baja,
también puede ser apelada o recurrida. ¿Existen recursos contra el dictado de una medida cautelar de intervención judicial? Bueno, este es otro tema bastante interesante. La resolución cautelar del juez de primera instancia de decretar una intervención judicial puede ser recurrida. Y si bien la ley 19.550 solo se refiere a la resolución que dispone la intervención diciendo que es apelable, según dicen los códigos procesales, también caben otros recursos. Se puede interponer tanto la reposición o revocatoria como la apelación. Por supuesto, estos recursos son concedidos con efecto devolutivo, con lo cual la medida se mantiene en pie o se mantiene denegada hasta tanto se resuelva por parte del superior. Según la opinión mayoritaria de la doctrina, ¿quiénes pueden recurrir la medida? Bueno, la sociedad, que es la principalmente afectada y aparte es el sujeto legitimado. La intervención judicial se promueve contra la sociedad. También la pueden interponer los administradores sociales removidos o limitados en sus funciones. La podrían promover los síndicos y miembros del Consejo de Vigilancia. Y también la podrían promover los organismos de control que hubieran intervenido en el proceso a cargo de la fiscalización de sociedades cuando estemos en caso de sociedades con fiscalización estatal permanente. La intervención judicial es un instituto muy particular. Es una de las medidas cautelares societarias más fuertes, junto con la suspensión de las resoluciones asamblearias, pero esta es mucho más fuerte, porque afecta a la vida de la sociedad y el desenvolvimiento diario. Así que es una medida que tiene que ser conocida por ustedes, tienen que investigarla, tienen que estudiarla, y espero que con esta pequeña clase introductoria, con más la complementación que tengan en la bibliografía que utilizamos en nuestros cursos, puedan llevarse una idea acabada de lo que estamos hablando. Gracias por compartir este tiempo y seguiremos.